Personas que trabajan en morgues o con muertos, ¿qué es lo más desagradable que han presenciado? A veces, cuando las personas han muerto y las volteamos para limpiarlas y vestirlas, todavía tienen aire en los pulmones y emiten gruñidos al moverlas. La primera vez que lo experimenté me dio un gran susto. Mi abuelo tuvo una experiencia similar en Vietnam. Estaba ayudando a lavar y preparar los cuerpos para su transporte a casa bajo la dirección del forense, que les había advertido de que los cuerpos hacían ruidos al moverlos. Después de un rato, mi abuelo le preguntó al forense cómo podía llorar el cuerpo que estaba lavando. El forense repitió el sermón sobre la expulsión de aire y mi abuelo dijo que entendía esa parte, pero cómo se formaban las lágrimas. Dijo que después las cosas se complicaron mucho. El cadáver asignado a mi abuelo no estaba realmente muerto, solo sufría una gran pérdida de sangre y tenía mucho frío. El tipo consiguió 5 litros de sangre, algunos de ellos de mi abuelo, y luego voló a casa para pasar el resto de la guerra recuperándose. Uno de los nietos de la difunta fingió una crisis nerviosa sobre el ataúd. Robó todas sus joyas. No tardaron en darse cuenta y se armó una gran trifulca. Las joyas fueron recuperadas. 2 semanas después el nieto apareció para ser procesado y enterrado. Escalofriante como el infierno. Trabajé en una funeraria durante bastante tiempo. Cuando empecé, al cabo de un mes, estaba trabajando un fin de semana de vacaciones. Las únicas personas que trabajaban eran los chicos del transporte y yo. Vinieron a dejar un cuerpo y volvieron a salir. Pensé que todavía estaban allí y necesitaba hacer una pregunta. Entré en la zona de embalsamamiento y un tipo estaba sentado en la camilla mirándome cuando abrí la puerta y me hizo orinar literalmente de miedo. Resulta que los chicos del transporte recogieron el cuerpo de un hospital de la zona. Había fallecido mientras estaba en una posición ligeramente reclinada y el rigor se había establecido. No pudieron acostarlo. Sigue siendo el momento más espantoso de mi carrera, aunque luego me hiciera reír. Osteóloga humana aquí. Trabajo con huesos humanos secos, así que no hace nada. Pero una de las veces que se me han puesto los pelos de punta fue cuando estaba manipulando un cráneo en la colección y pude oír cómo se agitaban las muelas del juicio, parcialmente formadas pero no del todo erupcionadas, en la mandíbula. Las muelas del juicio se forman alrededor de los 18 años y erupcionan generalmente al final de la adolescencia o al principio de los 20 años. Yo, en aquel momento, tenía unos 20 años y mis muelas del juicio acababan de salir. Me di cuenta de que estos restos pertenecían a una chica de mi edad y que probablemente ese era el aspecto de mi cráneo. Realmente humanizó las cosas para mí. Formé parte de búsqueda y rescate durante 3 años. Estaba en el equipo de submarinismo, así que nos encargábamos de encontrar a las personas normalmente muertas en el mar. El agua salada añade mucho horror a un cuerpo. Por no hablar de los peces, que suelen empezar a comerse el cuerpo más pronto que tarde. Mi experiencia más espeluznante fue tratar de encontrar el cuerpo de una desconocida. Era una chica traída por el tráfico de personas. Resultó que se cortó la muñeca en paralelo a las venas y se tiró al mar en un afloramiento rocoso y afilado. Fuimos a bucear en condiciones menos que ideales. Había poca visibilidad y olas. Mi compañero de buceo y yo estábamos mirando una saliente cuando, de repente, de la oscuridad, una mano de color azul intenso surgió de esta pequeña caverna en las rocas. Empezó a retorcerse y a moverse y cuando intentamos tirar de la mano emergió el resto del cadáver. Las anguilas morenas, de ahí el movimiento, se la estaban comiendo y salieron con trozos de carne humana en sus bocas. Su boca estaba muy abierta en posición de grito y sus ojos habían desaparecido. Se podían ver los tendones y los huesos de sus manos y las afiladas rocas le destrozaron todo el cuerpo en varios puntos. La mayoría de los dedos de los pies también habían desaparecido, con algunos trozos de hueso que sobresalían. Hasta el día de hoy, me persigue. Lo peor fue sacarle y nadar con el cuerpo mientras las anguilas y los peces nos seguían, arrancando de vez en cuando trozos de carne.
Las personas que han estado tomando medicación anticoagulante antes de morir pueden dar lugar a una escena extraña. Vi a un tipo que había muerto mirando por la ventana, así que fue descubierto con la cabeza en el alféizar de la ventana y había una gruesa columna de sangre gelificada desde su nariz hasta el suelo. Fue un poco extraño. Trabajé en una funeraria durante unos años. Tenemos métodos para mantener la mandíbula cerrada para la velación, de lo contrario se abriría debido al ángulo de la cabeza y el cuello. Durante un velatorio, el dispositivo falló y la boca de un señor se abrió literalmente. El embalsamador principal no estaba en el lugar, así que hice lo que pude. Saqué a la familia de la habitación y le cerré la boca con pegamento, pero no tenía dientes y pegar solo los labios no funcionó. Parecía que intentaba gritar. Tuve que llamar a otra funeraria de la ciudad y el embalsamador utilizó una aguja e hilo gigantescos para coserle la boca desde la barbilla hasta el paladar.